Bueno, ya nos encontramos aquí en este lugar para poder llevar la palabra de nuestro Padre Celestial. Quisiera bendecirles a todos aquellos que nos sintonizan. Quiero bendecir a la iglesia del Señor Jesucristo en todo el mundo, las iglesias locales que nos sintonizan. Les bendecimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y a todos aquellos también que nos van a sintonizar, a todos aquellos que van a escuchar la palabra del Señor. Hoy es un día de victoria, hoy es un día donde todo el mundo, bueno, todos aquellos que creen en el Salvador del mundo, en Jesús, celebran la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y también nosotros la celebramos. Todos los días nosotros sabemos que nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo está vivo, que Él resucitó. Vamos a la palabra del Señor en este momento, en 1 Corintios 15, 12, y dice de esta manera: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual nos resucitará, si en verdad los muertos, dicen, no resucitan, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. La importancia de la resurrección de Cristo. Cuando hablo acerca de la resurrección de Cristo, me gusta hablar de lo que la Biblia nos dice. Lo que la palabra del Señor nos dice es que antes de que hubiese una resurrección, antes de que hubiese un sacrificio, tuvo que haber un nacimiento. En otras palabras, para poder nosotros celebrar la resurrección de Jesús, el ser humano necesita aceptar primeramente que Jesús nació de una virgen, que Él nació de la Virgen María, que creció como todo ser humano, pero que también ese mismo Jesús fue a la cruz y después de bajarlo de la cruz, lo sepultaron y después Él resucita. Así que en esta hermosa hora yo quiero hablarle de la importancia de la resurrección de Jesús. El capítulo que nosotros leímos dice que si Cristo no resucitó, nosotros todavía estamos en pecado. Y todo lo que nosotros hemos hablado a través de los años, lo que mujeres de Dios, hombres de Dios han predicado, ha quedado en el olvido. Por eso la importancia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo muy importante que tenemos que ver. La resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra predicación. Nosotros no predicamos algo inventado, algo que salió de la mente humana, algo que nos trajeron. Miren, les tenemos las noticias del último mes, del último día del mes. No, nosotros predicamos algo de que es verdadero, algo que hasta este momento no ha fallado. Nosotros predicamos la verdad de Dios que puede transformar, cambiar, libertar. Predicamos algo que ha sido investigado y muchos no les ha quedado otra opción que aceptar que verdaderamente Jesús resucitó. Por eso la resurrección de Jesús es el fundamento para nuestra vida. Ahora, para poder celebrar la resurrección de Jesús, para que cobre vida en nuestros corazones, se necesita primeramente aceptar que Él nació, que creció, que fue a la cruz y que lo sepultaron y que un día Él resucitó. Es ahí cuando nosotros sentimos el gozo, la alegría de la resurrección. Es ahí cuando nosotros comenzamos a sentir que tenemos esperanza.
Y por eso la resurrección es la importancia para nuestra vida de conocer. Es el fundamento. El nacimiento de Jesús, recuerde, la crucifixión de Jesús y la muerte son 3 puntos de los cuales si no existiera uno de estos puntos, el mensaje que nosotros predicáramos no tuviera mucho valor. Porque, recalco, si no hay nacimiento, no hay crucifixión. Y si no hay crucifixión, no hay resurrección. Si Jesús, dice la Biblia, no resucitó, el apóstol Pablo dice, el mensaje que nosotros predicamos sería vano. A través de la historia se han levantado hombres que se han creído dioses en esta tierra. Ejemplo, los faraones. La gente los adoraba, los aplaudía, los llegó a reconocer como los dioses del sol. Los llegó a conocer como hombres que nunca iban a morir. Pero hasta este momento los faraones están muertos. Su historia ha pasado al olvido. La fama, el orgullo ha pasado al olvido. También se han levantado otros hombres en la historia que han sido malos, han vivido una vida de tal manera que ellos han pensado que han sido inmortales, pero han muerto y hasta este momento ninguno de ellos ha resucitado. Podemos hablar de muchas personas que se han creído importantes en esta tierra, pero hasta este momento ninguno de ellos ha resucitado. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él sí ha resucitado. Por eso la resurrección de Jesús es la esperanza de la humanidad. Es la esperanza de la humanidad. Porque la resurrección no solamente significa que Él resucitó y ahí se acabó todo. No. Yo quiero decirle a todos aquellos que escuchan que antes de que Jesús resucitara, Jesús comienza a crecer, pero de pronto se levanta un complot en contra de Jesús, queriéndolo callar. Comienza a ser rechazado por los gobernantes, por los sacerdotes, por la ciudad. Comienza a ser maltratado. A Jesús le dijeron que era un brujo, un hechicero. Le dijeron que los milagros que él hacía, los hacía en nombre del diablo. Jesús es el ser más santo y más limpio que ha pisado este planeta Tierra. Es el que extendía su mano para sanar. Es el que llegaba a donde estaba la necesidad. Es el hombre que cuando la Biblia dice que le maldecían, Él bendecía. Es el hombre que en vez de volver mal, Él volvió el bien. Quien cuando le maldecían, Él bendecía. Ahora tenemos que mirar nosotros que para que haya una resurrección, tiene que haber alguien que murió. Y he allí la importancia de la crucifixión de Jesús. La resurrección de Jesús es la victoria de mi vida, es la victoria de la iglesia y de todos aquellos que no conocen a Jesús. Aunque el mundo pueda apañar y quiera apañar la realidad de que Jesús resucitó, ya no lo podrá hacer, porque cuando nosotros primeramente aceptamos a Jesús como nuestro Dios,
como nuestro Salvador, hay una operación que surge en nuestro corazón, en nuestra alma. Y aunque nosotros estemos en el pecado, en la maldad, aunque hayamos sido contrarios al Evangelio, aunque hayamos odiado el Evangelio, la verdad de Dios, cuando venimos a Jesucristo y entregamos nuestra alma, nuestro corazón al Cristo vivo, al Cristo poderoso, esa verdad hace la operación en nuestros corazones. Y cuando entendemos lo que Jesús hizo en la cruz, solamente nosotros tenemos que postrarnos y pedir perdón por nuestros pecados y aceptar que Jesús murió por nosotros, que Jesús nació, pero que en ese cuerpo humano que caminó en este mundo, allí vivía, allí habían dos naturalezas, el Jesús humano y el Jesús espíritu, el Jesús Dios. Cuando nosotros llegamos a entender que ese niño que fue rechazado, ese Jesús que fue rechazado y que en cierta oportunidad todos nosotros en algún momento estuvimos descarriados, perdidos y nos apartamos de Él. Es ahí cuando nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Dios. Aceptar que Jesús nació en esta tierra. Tenemos que aceptar que Jesús nació en esta tierra. Tenemos que aceptar que Jesús fue rechazado, herido. Tenemos que aceptar que Jesús fue a la cruz. Pero antes de eso, tenemos que recibirlo en esta tierra como nuestro Señor, como nuestro Dios, para que la resurrección de Jesús nos bendiga, nos levante, nos perdone, nos limpie de nuestros pecados. Tenemos que aceptar a Jesús primeramente como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando hay esa operación en el corazón, cuando Jesús ha tomado nuestro corazón, es entonces cuando nosotros nos sentimos orgullosos de la verdad que viene del cielo, de la verdad que no ha sido comprada, de la verdad que no ha sido inventada por ningún hombre, sino la verdad que llevamos por dentro. ¿Y cuál es la verdad? Jesús resucitó, Jesús resucitó, la tumba está vacía, la muerte no le pudo detener. Servimos a un Dios grande, a un Dios poderoso. No es un Dios inventado por la mente humana ni por la ciencia, sino un Dios que bajó del cielo. Bajó del cielo, vino del cielo. Fue su grande amor que lo movió para venir a esta tierra. Es entonces que nosotros comenzamos a proclamar la victoria. ¿Sabe por qué, querido hermano y querido amigo? Cuando llega este momento, mucha gente celebra toda esta fiesta de la resurrección de Jesús. Muchos la celebran sin haber recibido a Jesús. Muchos se alegran por tradición. Muchos hacen la procesión, pero por una tradición. No, pero aquí estamos hablando de algo verdadero. Cuando tú aceptas que Jesús es el camino, cuando tú aceptas que Jesús es la puerta para llegar al cielo, cuando tú aceptas que Jesús es la vía para llegar al cielo y que sin Jesús el hombre está perdido. El hombre puede hacer y deshacer y inventar tantos dioses a su manera, pero solamente Jesucristo salva, solamente Jesucristo perdona, solamente Jesucristo viene, solamente Jesucristo resucitó. Se necesita primeramente para proclamar la victoria de Jesús. Se necesita recibir a Jesús primeramente como nuestro Señor. Cuánta gente celebra la resurrección sin haber conocido al dueño de la resurrección. Cuánta gente celebra, hermano, ignorando, porque no sabe que el dueño de la resurrección se llama Jesús, se llama Jesús. Mucha gente se goza cuando llega el tiempo de la resurrección. La pregunta que tengo yo para ti: ¿has aceptado a ese niño Jesús como tu Dios, como tu Salvador? ¿Le has recibido?
¿Has entregado tu alma, tu corazón a Él? ¿Cuántas veces te han predicado de Jesucristo y lo has rechazado? ¿Cuántas veces te han hablado que Jesús murió en la cruz del Calvario y lo has rechazado? ¿Cuántas veces te has burlado de Jesús? Entonces, si tú te has apartado, lo has rechazado a Jesús, entonces la resurrección no tiene poder para tu vida. ¿Cuándo es que la resurrección tiene poder? Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Dios. Hay mucha gente que dice: yo creo en Dios, pero no creo en Jesús. Entonces usted está ignorando la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque sin Jesús no hay cristianismo, sin Jesús no hay evangelio, sin Jesús no hay nada. Sin Jesucristo la gente está perdida. La gente puede pensar lo que quiera. A mí la Biblia me dice que en ningún hombre hay salvación en esta tierra, y que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Jesús de Nazaret. La palabra del Señor es clara. La palabra del Señor nos habla claramente acerca de los sufrimientos de Jesús. No podemos proclamar una resurrección sin haber experimentado a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Dios. Sin duda alguien dirá: solo basta con gozarse y celebrar. No basta solamente con eso. No basta solamente con eso. ¿Cuánta gente corre por las calles latigándose, se da latigazos, pensando que entre más latigazos se da, así obtendrá la salvación y será acepto ante los ojos de Dios? Querido amigo, su sangre y mi sangre ante Dios es sucia, es pecadora. Solamente una vez por siempre se derramó una sangre pura y limpia que tiene poder para perdonar nuestros pecados. ¿Cuánta gente camina por las calles de rodillas cuando viene este tiempo de la resurrección, pensando que de esa manera se puede acercarse a Dios? Tú te puedes dar las veces que quieras, es tu decisión, pero eso no te podrá salvar, pero eso no te podrá acercar al cielo. Eso no podrá hacer que el favor de Dios venga a tu vida, porque la Biblia nos habla claramente que ese Cordero que quita el pecado del mundo, Jesús de Nazaret, para eso vino Él. Él, dice la Biblia, que fue a la cruz por usted, fue a la cruz por mí. Dice la palabra del Señor en Salmo 129:3: sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Podemos mirar las heridas que causaron aquellos látigos, hicieron largos surcos. Muchos de ustedes saben qué es arar, cómo quedan las zanjas. Así, de esa manera, dice la Biblia, quedaron esas heridas en las espaldas de Jesús. Y en el Salmo 22, verso 16, dice la palabra del Señor: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Vemos nosotros el sufrimiento de Jesús. La pregunta que nos hacemos: ¿por qué Jesús tuvo que aceptar la cruz, someterse a la muerte? Fue porque su grande amor fue la que movió a Jesús a venir a esta tierra, a dejarse clavar y crucificar, a dejarse torturar por todos aquellos que le van a recibir. ¿Por qué digo por todos aquellos que le van a recibir? Porque no todos reciben el sacrificio de Jesús, pero el sacrificio está para todos. Cuando nosotros miramos lo que Jesús sufrió, cuando miramos el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, es azotado,
por nuestros pecados, es herido por nuestros pecados, rechazado por nuestros pecados. Jesucristo en cierta oportunidad llega a Jerusalén, dice la Biblia, y cuando Él llega a Jerusalén, Jesucristo lloró al mirar la ciudad de Jerusalén, y le dijo: Jerusalén, tú que matas a todos los profetas y apedreas a todos los que te son enviados, cuántas veces he querido juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no has querido. Hoy Dios te dice a ti, estimado amigo, cuántas veces he querido entrar a tu hogar, a tu familia, y me has cerrado la puerta. Cuántas veces Jesús ha tocado a tu corazón y no lo has querido. Para aquellos que hemos recibido a Jesús, no nos avergonzamos de llevar a Jesús con nosotros. La resurrección de Jesús la llevamos aquí en el corazón, porque servimos a un Cristo vivo, y poderoso, es grande para salvar. Pero dice que Él lloró mientras mira aquella ciudad. Para nosotros Jesús es lo mejor, es lo más grande, es el más admirable que hay en esta tierra. Para mí Jesús es el descubrimiento más grande que yo he hecho en esta tierra. Pero vea, se presenta y está llorando en esa ciudad. Está llorando. Hoy en este día, en este momento que estamos celebrando la resurrección de Jesús, Dios está llamando al mundo a tomar una decisión, a reconocer que Jesús es el Señor, a reconocer que Jesús murió en la cruz del Calvario, pero también a reconocer, estimado amigo, que lo necesitamos en nuestra casa. ¿Cuántas veces, dice el Señor Jesucristo, he querido salvarte? A mí me impacta este episodio cuando Jesús está en la cruz y pregunta a Pilato: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A quién quieren que le suelte? La gente dijo: Pilato, danos a Barrabás. Queremos a Barrabás. Barrabás significa lo malo. Si yo le pregunto al mundo, ¿cuántos quieren a Jesús? ¿Cuántos quieren a Jesús? Todo el mundo tendría que correr y decir: yo quiero a Jesús. Quiero que entre a mi casa. Quiero que sea el dueño de mi vida, de mi ser, de mis hijos, de mi familia. ¿Cuántos quieren a Jesús? Invita al mundo y diles que Jesús les ama, que Jesús les está llamando, que Jesús quiere salvar su vida. Y les dirás a quién quiere que le suelte, y te dirán: ¿sabes qué? Queremos a Barrabás. Barrabás significa pecado, maldad. Barrabás significa lo malo. Estimado amigo, ya no es tiempo que te quedes con Barrabás. Es tiempo que te quedes con Jesús. Es tiempo que verdaderamente recibas el poder de la resurrección de Jesús. Es tiempo que busquemos a Jesús. Es tiempo que nos volvamos a Jesús. Hoy en esta tarde alguien tiene que tomar una decisión. Jesús lloró al mirar aquella ciudad que le rechazaba. Jesús miró al mirar aquel mundo de aquel entonces que le rechazaba. En cierta oportunidad llegó a Jerusalén y le dijeron: Jesús, sal de aquí porque no te queremos. Estimados hermanos y amigos, ¿cuántas veces el mundo le ha dicho a Jesús: no queremos tus leyes, nos es pesada tu palabra, nos tienes cansado con esa Biblia, nos tienes cansado de todo lo que tú dices, ya no queremos a Jesús, dice el mundo, saquémoslo de la ciudad,
Saquémoslo de las escuelas. No hay que permitir que se ore a ese Jesús. No hay que permitir que se predique a ese Jesús en las escuelas. Sí, porque el mundo prefiere a Barrabás. ¿A quién quiere que le suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Sin duda el mundo sigue diciendo: queremos a Barrabás. Y si les pregunto: ¿y qué hacemos con Jesús? El mundo dice: fuera, saquen a Jesús. Si tú no quieres a Jesús, yo quiero a Jesús. A ese Jesús que caminó en esta tierra haciendo bien. A ese Jesús que tiene poder para salvarnos. A ese Jesucristo que tiene poder para levantarte de allí donde te encuentras, en la droga, en los vicios. A ese Jesús que tiene poder para restaurar tu alma, tu vida. Ese es el Jesús que yo te predico. Ya no está crucificado, ya no está debajo de la tierra, hoy está en los cielos, y un día vendrá con poder y gran gloria, y le estoy esperando. Sueño el día, la hora, el momento cuando mi Salvador, cuando mi Señor vendrá a levantarme no solamente a mí, sino a aquella iglesia que lo ha aceptado como su único y suficiente Salvador. Aquella iglesia que ha aceptado que ese niño Jesús que nació de una virgen, ahora el Señor, dice Dios Padre, le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Le guste o no le guste al hombre, yo sigo diciéndole: Jesucristo es el Señor. Las religiones no te pueden salvar, los concilios no te pueden salvar, nombres de iglesia no te pueden salvar, solo Jesucristo te puede salvar. Jesucristo dice en Juan 14:6: yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie va al cielo si no es a través de Jesucristo. Sin Jesús no hay resurrección, no hay santo sepulcro sin Jesús. Ahora podemos nosotros decirnos: Jesús resucitó, hay victoria. Con un Cristo vivo, con un Cristo resucitado, con un Cristo poderoso, es imposible no proclamar la victoria de Jesús. Por eso, estimado hermano y amigo, hoy en esta hora tenemos que tomar esa decisión. ¿Con quién te vas a quedar? ¿A quién le vas a servir? ¿A quién vas a entregar los días de tu vida? ¿A quién vas a entregar tu corazón, tu ser? ¿A quién vas a buscar? ¿A quién vas a acudir en estos momentos que el mundo vive? Solamente al Cristo resucitado. Al Cristo resucitado. Y mientras Jesús predicaba, mientras Jesús se movía a aquella ciudad, mientras Jesús iba por ciudades, aldeas, predicando el evangelio y diciendo: aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay mancha, no hay pecado que Él no lo perdone. Todas las manchas, todos los pecados se disipan en un instante para todos aquellos que reciben a Jesús como su Dios y como su Señor. Estimados hermanos, Satanás dijo: ¿cómo deshacerme de Jesús? Veo que está teniendo mucha popularidad. Veo que está arrastrando las multitudes. Si lo dejamos, toda la nación creerá en Él. Entonces el mundo dijo: algo tiene que pasar. Algo tenemos que hacer. No vamos a deshacer de Jesús. Se levanta un complot para poder matar a Jesús. El diablo dijo: matando a Jesús se terminará el evangelio, se terminará esa gente loca que sigue a Jesús. Pero el diablo no sabía que a Jesucristo nadie lo puede detener, que a Él nadie lo podía vencer, porque dentro de ese cuerpo humano
estaba el Dios Espíritu moviéndose. El Dios Espíritu que la muerte no lo iba a poder detener. La palabra del Señor dice que lo llevan a la cruz. Ahora tenemos a un Jesús crucificado. Está allí en la cruz. La gente le dice a sus discípulos: mira, ahí está tu profeta, ahí está tu Dios. Otros dicen: vamos a mirar, a ver si alguien le puede ayudar. Otros dicen: vamos a ver si a lo mejor Elías se hace presente para salvarle. Otros dicen: a lo mejor su padre va a venir a salvarle. Pero dice la palabra del Señor, dice la Biblia, que en ese momento el cielo se puso negro. El cielo se puso negro. Dice Matthew Henry, el comentarista, que aún el cielo se puso de luto en ese momento al mirar que el creador del cielo, que aquel Jesús, aquel Hijo de Dios, estaba allí en esa cruz. Y mientras Jesús está en la cruz, vemos nosotros a los soldados que le gritan a aquella gente: baja de esa cruz. Si eres Hijo de Dios, baja de esa cruz. Pero yo le doy gracias a Dios porque Jesús no bajó de la cruz. Yo le doy gracias a Dios porque Jesús no bajó de la cruz. ¿A dónde estaríamos nosotros si Jesús hubiese bajado de la cruz? El mundo estuviera sin esperanza. Habría una condenación sobre nosotros, una condenación de muerte y no de vida. Estaría preparado ese infierno. Pero ahora mira lo que Jesucristo hace. Está en la cruz. Y ahí en esa cruz, aquellas personas lo maldicen. Allí en esa cruz, aquellas personas le dicen: ya bájate de esa cruz. Pero yo creo firmemente que Jesús en sí decía: no, si yo no bajo de esta cruz, es porque yo quiero terminar el propósito para lo cual yo fui llamado. Y mientras está en esa cruz, Jesús decía: el mundo me espera, le espera salvación para todos los hombres, le espera salvación para la humanidad perdida. Y mientras Jesús está en la cruz, Jesús decía entre sí: si yo bajo, este mundo se condenará. Si yo bajo de esta cruz, este mundo se perderá. Y es allí donde nosotros podemos decir, mientras Jesús está allí en esa cruz, cuando le decían: baja de esa cruz, Él decía: si yo no bajo de esta cruz, es porque te amo. Es porque te amo. Y es ahí donde nosotros podemos, amados hermanos, podemos mirar por qué Jesús se dejó crucificar. No fueron los clavos, no. No fue debilidad humana, no. Fue su grande amor, fue su misericordia, fue su compasión por el mundo, fue ese deseo profundo que llevaba de salvar a la humanidad. La palabra del Señor nos habla que mientras Jesús está en esa cruz, está llevando nuestras enfermedades, está llevando el dolor, los sufrimientos, está llevando las maldiciones del pecado, de la maldad. Mientras Jesús está en esa cruz, está ganando una batalla por nuestra alma. Está peleando, está venciendo mientras está allí en la cruz. Algo que nosotros podemos mirar. Entonces nos preguntamos: pero ¿por qué Jesús pudo? ¿Por qué Jesús tuvo que ir a la cruz? ¿Por qué Jesús se dejó clavar? ¿Sabes por qué Jesús se dejó clavar?
Jesucristo se dejó clavar porque su misericordia es para siempre. Fue a la cruz porque su misericordia es para siempre. Mientras está en la agonía, Jesucristo suelta una palabra y dice de esta manera: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Allí Jesucristo soltó el perdón aún a aquellos que le rechazan, aún a aquellos que le niegan. ¿Cuánta gente le niega a Jesús? Pero Jesús allí en la cruz soltó el perdón para todos aquellos. Yo hago una invitación a todos aquellos que han negado al Señor. Sabes que yo maldije a Jesucristo muchas veces. Sabes que en mi corazón yo odiaba a Jesús. Alguien pensaba de que yo amaba a Jesús. No. Yo odiaba a Jesús porque yo le eché la culpa de la muerte de mi papá y nadie sabía esto. Yo lo odiaba, muchas veces maldije a Jesús. Pero a Jesús no le interesó que yo le maldijera. Jesús soltó el perdón en esa cruz. Jesús soltó el perdón ahí en esa cruz. Y la palabra del Señor dice la palabra del Señor que cuando Jesús muere, la tierra tembló. La tierra tembló. El velo del templo se rascó en dos. Y Jesucristo dice en su palabra que Él nos abrió un camino nuevo y vivo. Antes, mira lo que Jesús hizo. Antes el ser humano no podía acercarse a Dios. No podía venir a Él a causa de la santidad, porque Él es santo. El hombre no podía entrar a su presencia. Pero cuando Jesús muere en la cruz, hoy todos pueden acercarse a Jesús. Se pueden acercar los ricos, los pobres, los rechazados, los angustiados, los heridos, los fracasados. Pueden acercarse a Jesús porque Jesucristo les ama. La palabra del Señor dice de esta manera. Dice de esta manera la palabra del Señor en Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de tanto dolores, estimado hermano y amigo. No ha habido otro ser, no ha habido otro ser tan rechazado, tan odiado como nuestro Señor Jesucristo. Rechazado. Y por eso Él se encuentra en la cruz. Pero la Biblia nos dice de esta manera: bajan a Jesús de la cruz. Lo bajaron a Jesús de la cruz. Lo llevan a enterrar. Los discípulos están tristes. Se sienten tristes porque su maestro ha muerto. Hay una palabra que en ese momento les da esperanza. Hay una palabra que en ese momento les da alegría, les da gozo. Y es que antes de partir su maestro, Él les dijo que iba a resucitar, que iba a padecer, pero que iba a resucitar. Lo llevan a sepultar, lo entierran, lo dejan allí, dice la Biblia. Mientras Jesús está en la cruz, aquella gente dice: nos deshacimos de Jesús. El problema que tenía el mundo ya se acabó. Jesús está muerto, dijeron. La tumba, dijeron, ha servido para que Jesús, para que los milagros ya no continúen, para que lo que Él hacía ya no continúe. Pero la Biblia nos habla de esta manera. Jesucristo había dicho en su palabra que era necesario que el Cristo padeciera, fuese rechazado, muriera, pero que al tercer día iba a resucitar. Y aquí está la victoria, querido hermano y querido amigo. Pasó un día,
La gente está celebrando. La gente está gozándose porque Jesús ha muerto. Aparentemente para ellos Jesús está muerto. El problema se ha terminado para ellos. No más Jesús. No más habrá alguien que moleste al mundo, decían ellos. Pero la palabra del Señor nos habla, Colosenses, de esta manera. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás y todos sus demonios estaban brindando porque Jesús estaba muerto. Pero la Biblia dice que pasaron 2 días y nada había pasado. Me imagino que pasaron 3 días y nada todavía había pasado, pero de repente aquellos soldados que estaban cuidando el sepulcro comenzaron a sentir que algo se comenzó a mover. Comenzaron a sentir que algo estaba pasando en ese lugar. Y la Biblia dice que cuando Satanás y el diablo, ellos estaban contentos, gozosos, que habían matado a Jesús. La Biblia dice de esta manera que Jesús resucitó al tercer día. La victoria de nosotros es la resurrección. Y cuando Jesucristo se levanta y el diablo estaba brindando porque habían matado a Jesús aparentemente, la Biblia dice de esta manera que Jesús tomó al diablo del cuello y a los demonios y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, hizo un espectáculo público y los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Jesucristo los tomó, los despojó. La palabra despojar significa que los dejó cero poder. La palabra del Señor dice que Jesucristo tomó el poder, tomó la autoridad. Y ahora Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por cuanto Jesucristo venció la cruz, venció la muerte, venció al diablo, Jesucristo ahora es el Señor de señores, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Filipenses capítulo 2 nos habla que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, hablando de los muertos, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahora adoramos y bendecimos y glorificamos y le decimos al mundo: Jesucristo está vivo. Jesucristo está vivo. Jesucristo vive. Nunca más volverá a morir porque Él resucitó una vez por siempre. Ahora Jesucristo se encuentra en el cielo y todavía está llamando. Todavía la puerta está abierta. Estimado amigo, ¿qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué vamos a hacer con Jesús? ¿A dónde ponemos a Jesús? Si usted no quiere a Jesús, yo quiero a Jesús. Lo necesito. Pero todos aquellos que digan: yo también quiero a Jesús, allí donde se encuentre, yo quiero orar por usted. ¿Cómo aceptar a Jesús para que Él entre a nuestra casa? ¿Cómo aceptarlo? Allí donde usted se encuentra, haga esta oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que tú eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario. Perdona mis pecados y lávame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Desde hoy te hago mi Dios y mi Señor, y hazme fiel hasta la muerte. Si usted ha hecho esta oración, yo quiero decirle que Jesús ha entrado a su corazón y que Jesús le ama. Y si hoy nos toca partir, usted se va con Cristo. Y si hoy la trompeta, la final trompeta suena, usted se va con Cristo. ¿Por qué?
porque la resurrección de Jesús significa esperanza para un mundo perdido. ¿Y cuál es la esperanza? Que nosotros, el Señor Jesucristo nos ha prometido vida eterna. Ha prometido resucitar a todos aquellos que murieron en Cristo. Que el Señor me lo bendiga. Le deseo que el Señor ponga su mano de poder sobre su vida.